enseguida a Pablo Martínez Gila, que es nuestro jefe de estudios y que tiene una larga trayectoria y a quien seguramente conocéis todos en el mundo de la docencia del español, y después a Gonzalo Capellán, el consejero. Hoy ha querido la casualidad que desde el Congreso Internacional de la Lengua Española en Córdoba, Argentina, han salido unos titulares muy eufóricos en torno a la situación de la lengua y de los prácticamente se necesita la población de la provincia de Soria, aparentemente, ¿no? Para cubrir tanta demanda. Bueno, yo creo que aquí tengamos una visión un poquito más sobria del asunto, pero sin duda es verdad que por comparación con lo que era hace unas décadas, la docencia, como seguramente nos explicará también Pablo, y a continuación, sin duda, también los coautores, los coeditores del libro, la situación de la docencia del español fuera de España y también dentro de España para hablantes no nativos ha mejorado muchísimo, y aquí también ha mejorado mucho, y eso sin duda también se debe a la profesionalidad de los profesores que están encargados de ello. Yo me voy ya, pero no quería dejar de recordaros dos pequeños puntos. Uno es que a la salida veréis un código QR como este, donde podéis, y os rogamos que emitáis vuestra opinión sobre esta actividad, que nos sirve para evaluarnos y mejorar, y también os esperamos, bueno, pues para tomar un poco de vino español a la salida. Muchas gracias, y Pablo, toma la palabra. Muchas gracias. Quiero reiterar el agradecimiento a todos que habéis venido hoy, y sobre todo decir que es un gusto enorme ver gente del gremio de la enseñanza del español en escuelas, en colegios, en universidades, y espero sinceramente que en poco tiempo imaginemos un espacio más grande para poder hacer este tipo de actividades. Lo tendremos en algún momento. Pues eso, estar 50, 60 personas aquí, muchas grandes. Yo sí he escrito un texto, a diferencia de Ignacio, ¿vale? Porque cuando Ignacio me mostró un ejemplar del Handbook of Spanish Language Teaching, le habré puesto un nombre un poco más corto para verlo mencionando, el Handbook, está bien, que no sé si lo habéis visto, pero son 702 páginas. Y me quedé un tanto helado por dos razones. Primero, porque como son 702 páginas, yo sabía con un grado de certeza bastante alto que no iba a tener tiempo de leerlas todas antes de hoy. Estaba completamente seguro de eso. Y dos, porque claro, ¿qué ocurre si cuando te solicitan presentar un libro como este no te convence o no te parecen adecuados el planteamiento o la metodología del libro? Un libro como este, que además hemos presentado como la nueva Biblia de la lengua. Existe además una tentación, y supongo que de todo el mundo, si recibes un libro como este, lo primero que vas a hacer es ver quién escribe, quién no escribe, quién se cita en la bibliografía, quién no se cita en la bibliografía. Esa es una tentación que supongo que todos, de alguna forma, caemos en ella. Tengo que decir, lo digo sinceramente desde el principio, que afortunadamente los dos temores, los tres, se disiparon enseguida. No era necesario leer de golpe todos los artículos, ni la sentada, ni mucho menos, aunque debo admitir que sí que he leído bastantes, y por el mero placer de tener información y de aprender. Y, por otro lado, la obra está concebida y desarrollada de tal manera que muy difícilmente puede decepcionar a los profesionales del español. Y empleo el término profesionales en un sentido muy amplio, desde profesores en activo, futuros profesores, investigadores universitarios, creadores de materiales para editoriales y formadores de profesores. Cuando revisas el índice, ocurre algo inevitable. Y veréis que cuando lo veáis son 4 páginas de índice, bastante amplio. Y ocurre algo inevitable, sobre todo si llevas bastante tiempo en el mundo de la enseñanza del español, como es mi caso, y es que te vienen a la cabeza las herramientas de las que disponías cuando empezaste en este oficio y las comparas con el menú que tienes delante, con estas 4 páginas. Y yo me acordé inmediatamente de la primera vez que busqué información sobre la enseñanza de español, pensando que tal vez podría ser una salida profesional digna, una vez que había decidido estudiar filología y no medicina, que es lo que secretamente mis padres aspiraban. Y lo que hice fui al despacho del único profesor de la facultad que yo sospechaba que podía tener alguna información sobre el asunto,
Y me dijo lacónicamente que, pues, en español no hay nada. Y luego añadió, bueno, o muy poco. Mira, esto que acaba de salir. Abrió un cajón y me largó un ejemplar de el número 1 de la revista Cable. No voy a preguntar aquí quién ha trabajado, quién conocía la revista Cable, porque es una forma de contar la edad que tenemos. Pero ahí estaba, y es lo interesante de esta revista, de este momento, ahí estaban los primeros artículos escritos en el marco de una disciplina que entonces aún no existía y que después se convirtió en el español como segunda lengua o como lengua extranjera. Por cierto, aquel profesor de la Universidad de Granada era Genaro Ortega, no sé si lo conocéis, habéis oído hablar de él, pero es maestro de más de uno de los autores del Handbook y es muy profusamente citado en muchos de los artículos. Claro que cuando uno se encuentra con una obra como esta, es entonces fascinante darse cuenta de cómo se ha ido construyendo la geografía de nuestra disciplina en muy pocos años, apenas 20 o 25, desde aquellos primeros artículos de la revista Cable. Y a partir de ahí, entender el papel, yo creo que muy importante, que puede desempeñar el Handbook en el contexto actual y en el futuro. El mapa del Lele en los años 90, y disculpadme que me remonte hasta entonces, que es cuando empezamos, en los años 90 era un mapa muy incompleto. Estaba plagado de regiones desconocidas, de desiertos en los que nadie o casi nadie quería aventurarse, de arenas movedizas, sobre todo arenas en aspectos gramaticales, pero en muchos otros temas también. Y las comunicaciones entre los equipos de profesionales que empezaban a poblar los centros pioneros en didáctica e investigación en España y fuera de España eran bastante complicadas y escasas. Justo en la Universidad de Granada, que es donde yo estudié y empecé a trabajar, se creó uno de estos primeros equipos de trabajo interesados en desarrollar materiales y en compartir reflexiones sobre el aprendizaje y la enseñanza del español. Hubo otros casi simultáneos en la Escuela Oficial de Idiomas y en la Universidad de Barcelona, de donde surge el primer máster de enseñanza de español como lengua extranjera, y en Madrid, alrededor de la Universidad Antonio de Nebrija. Y muy poco después aparecen los primeros foros de contacto e intercambio de ideas, las primeras plazas y los primeros mercados de esta geografía del español. Uno, de carácter más práctico, yo creo que fue Expolingua en Madrid, tampoco voy a preguntar quién ha estado en alguna sesión de Expolingua, y otro más teórico en principio, después fue también más práctico y organizado desde los departamentos de Filología Española, que todavía existe, que es ASELE, la Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera. Pero solamente teníamos Expolingua y ASELE al principio, había muy pocas cosas más. Y es justo además en este contexto de generación de ideas y de entusiasmo por una nueva disciplina, cuando se empieza a desarrollar la labor de las asesorías del Ministerio de Educación en el exterior, y se crea además el Instituto Cervantes, que funcionó sobre todo como un motor de difusión y multiplicación de todas aquellas ideas nuevas y de aquellos trabajos pioneros. Bueno, pues si en el año 95, más o menos, contábamos con ASELE y Expolingua, hoy sería, yo creo, posible atravesar España y probablemente Europa, Asia y Estados Unidos, aunque fuera a pasos más grandes, de jornada en jornada didáctica, de encuentro en encuentro de profesores de L, sin pisar el suelo, como aquella ardilla, o al menos el suelo del aula. Y contamos ya realmente con un marco teórico muy sólido y una bibliografía propia muy amplia y con magníficos equipos de profesores en todo el mundo. Pero para que todo esto haya sido posible en tan breve espacio de tiempo, han ocurrido muchas cosas. Y solamente voy a citar 2 o 3, que son las que me parece que tienen mayor relevancia para entender el papel que desempeña hoy un libro como este Handbook of Spanish Language Teaching. Lo primero que ocurrió, el primer elemento que me parece fundamental para entender toda la evolución del L, además en tan poquito tiempo, en 20 o 25 años, fue el desarrollo de los programas de máster y los posgrados universitarios dedicados al L y de los programas de formación de profesores de los institutos Cervantes. Y de forma más tímida, entonces, y yo creo que también sigue siendo de forma tímida ahora, es el desarrollo del L como disciplina en departamentos de español en universidades tanto en España como en el extranjero. Y este avance enorme fue paralelo además a la apropiación de conocimientos y otras disciplinas por parte del mundo del L, sobre todo del campo de la psicología, aspectos afectivos y motivacionales o los estudios sobre la adquisición de lengua, pero también de las ciencias del lenguaje, la pragmática, la sociolingüística o más recientemente la lingüística cognitiva. Y el segundo elemento fundamental, además de este desarrollo de programas de máster y posgrado, y seguramente más determinante y además consecuencia del anterior, fue la proliferación de tesis, de memorias de máster, de trabajos de investigación generados por todo este desarrollo de másters y posgrados. Y con ello empezó a haber publicaciones relevantes para divulgar todo este conocimiento que se iba gestando. La aventura de la revista Cable acabó muy pronto, creo que fueron 8 o 9 números nada más, pero tomaron el relevo otras revistas, que igual recordáis más de los que estáis aquí, como Frecuencia L, Cuadernos Cervantes en España, y una en Estados Unidos que desgraciadamente desapareció muy pronto, que fue el Spanish Applied Linguistics.
Surgieron después revistas digitales como Redele, que es del Ministerio de Educación, sí existía Redele todavía en el Ministerio de Educación, o Marco L, además, que fue la iniciativa de un profesor del Instituto Cervantes de Estambul, y que han sido fundamentales, entre otras muchas cosas, en la difusión de todos aquellos trabajos de investigación elaborados por los alumnos de los másteres y programas de doctorado. Y contamos desde 2014, pero ya es otra perspectiva diferente, la revista del Journal of Spanish Language Teaching que coordina Javier desde Oxford. En resumen, lo que creo que podemos decir que contamos hoy con muy buenos equipos de profesionales, tanto en el ámbito de la docencia como en el mundo de la investigación, con una formación muy sólida y unas bases teóricas también bien asentadas. ¿Y por qué hago este resumen breve de la historia del Lele desde los años 90 hasta ahora? Pues porque me parece que el Handbook es producto de todo este proceso y una obra afortunada, tanto por necesaria como por bien planteada. Primero, por tres razones fundamentales. Primero, porque recoge muy bien todos los ámbitos que conforman el universo del Lele, desde los más básicos, como el desarrollo de las destrezas comunicativas, el tratamiento de la gramática pedagógica, la autonomía y motivación del alumno, el análisis de errores o la evaluación, hasta temas en los que se ha avanzado solo en los últimos años, como el aprendizaje por contenidos, la gamificación o la traducción pedagógica. Ese sería el primer ámbito grande. El segundo, que me parece más interesante, es porque recupera áreas de conocimiento que parecían descartadas en los programas de formación de profesores y habían quedado relegadas a los estudios de filología, la semántica, la morfología, la sintaxis, la dialectología, incluso la pragmática. Pero las presenta bajo una luz diferente. Eso es lo interesante de este libro. Es la luz de sus posibles aplicaciones reales en el aula y sus implicaciones metodológicas. Y tercero, porque en el libro se va más allá y se dedica una parte muy importante a las dimensiones sociales e ideológicas del español como disciplina, y resulta novedosa y estimulante, novedosa sobre todo en el ámbito del Lele en España. En otros países quizá no, pero en España esto sí que es novedoso. Esta visión crítica que abarca desde las condiciones laborales de la mayoría del profesorado de español, que es un tema nada baladí, hasta aspectos más sociales como el aprendizaje comunitario y la enseñanza a migrantes, o la docencia ejercida en contextos lingüísticos específicos, el contexto de lenguas en contacto o de hablantes de herencia o en programas de inmersión. Por lo tanto, hay temas esperados y esperables, temas recuperados y temas novedosos entre los 44 capítulos, nada más y nada menos, que abarca el Handbook of Spanish Language Teaching. Decía al principio que en el material que encierra estas 700 páginas hay estímulos suficientes para despertar el interés de los profesionales del español, sea cual sea su dedicación principal, profesores, formadores, investigadores, creadores de materiales. Y para terminar, me gustaría destacar por qué esto es especialmente relevante en el contexto de un instituto Cervantes, como este de Londres, con 30 y pico profesores, más de 1000 alumnos cada trimestre y una labor muy importante en formación de profesores nuevos, sobre todo en los últimos 10 años. Sabéis que el Instituto Cervantes distingue 3 niveles de formación docente, niveles A, B y C, y que dispone, no sé si lo sabéis o no, pero hay 3 niveles de formación, dispone de un documento relativamente nuevo, que no sé si conocéis, que es el documento de competencias clave del profesorado de lenguas segundas y extranjeras, que es el documento que sirve de base tanto en la sede como en los centros para organizar la formación externa y la formación interna, tanto la formación de profesores de fuera como la formación de los equipos de profesores de los centros. Pues bien, si cotejáis este documento, que está accesible en internet, se puede descargar, muy fácil, y el Handbook, podréis comprobar que el libro, el Handbook, ofrece suficiente material de reflexión para poder trabajar las 8 competencias clave del profesorado, que son las que se describen en el documento del Cervantes, y hacerlo además para los 3 niveles de formación docente. Es decir, y desde el punto de vista de la organización académica, que en este caso es el mío, implica apoyo teórico, ideas prácticas y propuestas de acción para los alumnos de nuestros cursos de formación, por un lado, y para el desarrollo profesional del equipo de profesores del centro, por otro. Os voy a poner un ejemplo, hay muchos posibles, de ejemplos prácticos de trabajo con equipos de profesores que se pueden extraer del Handbook. Pero un ejemplo muy claro para mostrar esta vertiente práctica en la formación continua de un equipo de profesores es el artículo sobre investigación en acción que hacen 2 profesoras, una de la Universidad de Barcelona, Núria Sánchez, y otra, Carmen Ramos, de la Universidad de Würzburg, con ideas muy útiles para llevar a cabo proyectos de investigación en el aula. Pero hay otras muchas opciones válidas en diferentes artículos para trabajar la formación interna con equipos docentes. Aunque estemos describiendo este handbook como la Biblia del Lele, como sabéis, lo hemos llamado así, porque lo parece, además parece una Biblia, y además suena muy bien esto de la Biblia del Lele, yo creo que la gran virtud de esta obra es precisamente lo que le puede distinguir de una Biblia.
No ofrece verdades únicas, sino una multiplicidad de voces, de perspectivas para abordar el mundo de la enseñanza del español, y es un libro que no se acaba en sí mismo, sino que invita a seguir leyendo e investigando en cada uno de los temas que propone. Creo, para terminar, que en la geografía de nuestra disciplina, a la que hacía referencia al principio, contamos ahora con una guía sólida y bien construida, con la cual es posible transitar por el español como segunda lengua o como lengua extranjera sin miedo a perdernos. Y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Tardes. Cuando Pablo estaba aquí afirmando esa clasificación, esa metáfora, ¿no?, que han hecho para describir esta aportación esencial, sin duda, a la enseñanza del español, que es la Biblia de español, como ponía la mano aquí, parece que lo juraba todo esto, realmente estaba comportándose como una auténtica Biblia. A mí me pasa, yo en un mixto no suelo nunca escribir mis discursos, pero oír una breve presentación sí tengo un texto escrito, pero no puedo hacer como Pablo una visión desde dentro, desde cómo esta disciplina de la enseñanza del español como lengua extranjera se ha ido gestando y ha evolucionado efectivamente de una manera espectacular en los últimos 20-25 años, y simplemente yo, por circunstancias de la vida, sí he estado, mi ámbito de investigación, soy profesor de universidad, es la semántica histórica, un cruce entre la historia, la lexicografía y de alguna manera la historia conceptual, que me hace tener esa sensibilidad por la historia de las palabras, y por tanto me ha encantado que la semántica esté presente también como sensibilidad en este libro. Pero sí que por circunstancias de la vida, en dos momentos, he estado y sigo vinculado, estoy en un tercero, inmerso en proyectos que tienen mucho que ver con esa historia que ha contado Pablo. El primero fue en mi tierra, en mi lugar de nacimiento y crecimiento, que es La Rioja, en un lugar tan emblemático para lo que es el español como San Millán de la Cogolla, en el que me tocó poner en marcha en 2005 un proyecto que tenía que ver con una de las patas que creo que os he mencionado aquí, que va en paralelo a todo esto, que es la investigación más filológica, pero también aplicada, del español. Entonces, en 2005 se creó, en apoyo con la Real Academia Española, Filengua, el Centro Internacional de Investigación de Lengua Española, una de cuyas patas precisamente es colaborar con la Academia a crear ese diccionario que nunca va a llegar, lo que todos estamos, que es el diccionario histórico del español, aquella gran empresa que inició la PESA y que España no, pero la que se está progresando bajo la dirección de José Antonio Pascual de manera importante en los últimos años, y es disponer también de ese gran corpus que nos diga en la historia de las palabras, sus capas semánticas, sus usos en todos los ámbitos. Y por lo tanto, desde el 2005 estoy vinculado a ese proyecto, pero por otros avatares de la vida, en mi desarrollo profesional en la Universidad de Cantabria, me tocó estar en un vicerrectorado, en un campus de excelencia de lengua y patrimonio, donde se juntó nada menos que una escuela tradicional, que mucho tiene que ver también con el impulso de esa enseñanza de español como lengua extranjera, y en el que seguimos colaborando desde el Reino Unido y desde la cosa que es la UIN, la Universidad Internacional de Pelayo, esa escuela de lenguas en las llamas, que junto con un proyecto que me tocó ver nacer, Comillas, la Fundación Comillas, que realmente tiene su máster en L, ha trabajado el uso con fines específicos, los corpora, de alguna manera se ha puesto en él. Pero yo creo que estos proyectos vienen justamente a enmarcarse en lo que ha dicho Pablo, en el espectacular crecimiento del interés por la enseñanza de la lengua española y el crecimiento en España junto a lugares tradicionales, Granada como uno de los grandes sitios, Alcalá, Salamanca, donde se ha hecho esto, a otros foros, Cantabria, La Rioja, donde el conjunto de la Academia Española pues ha ido sumando y enriqueciendo, y como yo coincido con Pablo, haciendo posible que lleguemos al estadio de lo que hoy presenta el Hamburg, que han coordinado, entre otras personas, a Javier y Elisa, que tenemos hoy presentes. Entonces, como digo, el tercer proyecto que me ha llevado a estar implicado en la enseñanza en español es la Consejería de Educación dentro de la Embajada de España, y la Consejería de Educación comparte con el Instituto Cervantes la misión fundamental de promocionar y difundir la cultura y la lengua españolas en el exterior. Entonces, no solo decimos la lengua y la cultura española, sino la cultura en español, mucho más amplia, y uno de los ámbitos en los que sabemos que probablemente sin el gran interés que tiene esa gran región, que es el mundo hispanohablante y Latinoamérica, pues el español no tendría la dimensión que hoy tiene, y yo creo que en eso debemos trabajar, y trabajamos, la Consejería y el Cervantes y las instituciones del Reino de España en el exterior, conscientes también con nuestros
bueno, de alguna manera, hermanos de cultura y de historia de la gran comunidad hispanohablante de Latinoamérica. La lengua española en el Reino Unido ha experimentado, lo ha dicho bien el director, Ignacio Peiró, que ya podéis además para agradecer poder estar presente y dirigirles también unas palabras, ha experimentado un espectacular crecimiento en los últimos 20 años, convirtiéndose en la segunda lengua extranjera más estudiada en los centros educativos británicos. Y profesores de muchos centros, todos lo conocéis, habéis visto y en buena medida habéis sido parte y agentes activos de esta evolución, de este crecimiento, que también coincido con el tercer antes, no llega a lo que los medios, ya saben, a veces dicen exageradamente y hoy nos desayunan, aunque nunca está mal, porque yo creo que consigue una cosa que venimos, los que trabajamos por la difusión y la enseñanza del español en el Reino Unido, reclamando a veces la atención al Reino Unido, ya que este no es un ámbito ni un país donde estén los tradicionales focos de la gran expansión del español, porque ahí está Brasil en su momento, está Estados Unidos, y se olvidan de que este país, donde tan reacio a veces se fue a la enseñanza de otras lenguas, porque ya se dominaba el inglés, ha cambiado bastante en los últimos años, y en ese cambio el español tiene un lugar y un rol central. Pero no hay que hablar de ello como pasado, sino que es un proceso que está en marcha, está habiente, y es fundamental que sigamos impulsando y dando satisfacción a esa gran demanda, que no es de la magnitud obviamente que hoy decía la prensa, pero sí grande, que todos sabemos, de profesor formado con calidad para seguir enseñando el español en los centros educativos británicos. Yo creo que además el futuro esperanzador que tiene la enseñanza de nuestra lengua en este país, les voy a dar solo un dato, por no extenderme, pero yo creo que hay un dato muy significativo. Simplemente focalicemos en los GCSE, ¿no? En los exámenes, en esos termómetros de temperatura de cómo cada año las lenguas y la opción de los estudiantes británicos por las lenguas extranjeras evolucionan. En 1995, justamente los años que decía Pablo, en los años 90, que en términos de nuestros es antes de ayer, el español representaba entre las tres lenguas dominantes el francés, el alemán y el español en los centros educativos británicos el 8%. Es decir, tiene una lengua casi marginal, 8%. En 2018, poco más después de 2 décadas, el español tiene de esa tarta de reparto, ¿no? Que a veces vemos esos diagramas de quesos, pues el 34%. Es decir, del 8 al 34%, de la tercera lengua con una presencia marginal a la segunda lengua creciente con es algo espectacular en términos de crecimiento, demanda y sobre todo con la dificultad que tienen los sistemas para un crecimiento. Y yo creo que nos da una foto muy adecuada de cómo se ha producido la evolución. En términos absolutos y no relativos, estamos hablando de que en 1995 había menos de 40.000 estudiantes que optaban en GCSE por español, y tenemos, como todos sabemos, en un contexto de calidad de lenguas, etcétera, etcétera, todavía más importante porque el peso relativo español ha crecido, tenemos en 2018 más de 95.000 alumnos en GCSE que han optado por el español, con lo cual pasamos de en torno a 150.000 estudiantes en el 95 a casi 400.000 solo en secundaria, en esa etapa de secundaria, en Reino Unido. O sea, el crecimiento, lo midamos por donde lo midamos, es realmente espectacular. Y si vemos lo que es la atención de los centros educativos, estamos hablando que los centros educativos públicos o sostenidos con fondos públicos, estamos hablando que en 2007, eso sí que es ayer, hace 10 años, rondaba el 50% de centros que ofrecían el español, y estamos hablando del 75% en 2017. Y en los centros independent o privados, como saben, estamos hablando de un 75% de centros que ofrecían nuestra lengua en 2007 al 90% en 2017. Entonces, estamos en medio de un proceso de demanda y de tendencia histórica crítico y clave, y por eso todavía es más apreciable la necesidad de estas herramientas como la que hoy presentamos, y de que entre todos sigamos impulsando y ofreciendo la posibilidad de que esa demanda por enseñar el español con la mayor calidad en este país siga siendo posible y sigamos creciendo en los próximos años. Por lo tanto, para contribuir activamente a ese crecimiento de la enseñanza y el aprendizaje del español con la máxima calidad, el papel del profesorado resulta determinante. Excuso repetirle esa frase que tanto conocemos los que nos dedicamos a la docencia, de aquel informe famoso que decía que ningún sistema educativo es mejor que la calidad de su profesorado. Lo podemos trasladar perfectamente en las lenguas. No puede haber ni crecimiento ni con calidad, que es como demandamos de lenguas, si no hay suficiente profesorado, pero suficiente profesorado formado con calidad para enseñar. Y por lo tanto, a su vez, que el profesorado de él pueda acometer su labor esencial con éxito, requiere la mejor formación y que pongamos a su disposición las herramientas especializadas necesarias.
Una fundamental, sin duda, textos como el que hoy presentamos aquí. El aprendizaje de segundas lenguas o lenguas extranjeras ha experimentado en los últimos 40 años cambios notorios debido en gran parte a los diferentes métodos y teorías lingüísticas que han surgido en pro de buscar la manera más eficaz de aprender un idioma. La realidad actual es que no hay un enfoque ideal, sino el empleo de una gran variedad de métodos de aprendizaje, como se constata en esta obra. Las nuevas tendencias y paradigmas de la educación, el conocimiento aportado desde disciplinas que se han repasado aquí por Pablo, como la psicología cognitiva, la neurociencia, la pedagogía, la lingüística aplicada, la sociolingüística y otras muchas, la influencia de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación en nuestra vida cotidiana, pero incluso la forma en que nos relacionamos las personas con los demás y cómo nos acercamos al mundo y lo comprendemos, han operado una profunda transformación en el aprendizaje de lenguas. Estas nuevas perspectivas y realidades no hacen sino reforzar la atención que debemos prestar a la formación docente, tanto lingüística como metodológicamente. Contexto en el que debemos celebrar la publicación de valiosos recursos bibliográficos especializados como The Routledge Handbook of Spanish Language Teaching, coordinado por Javier Muñoz Bassols, por Elisa Gironzetti, que nos acompaña, y por Manel Lamor. Se trata de un manual de consulta básico y versátil, ágil y flexible, de fácil uso, y será el libro de cabecera no solo para la investigación lingüística, sino también para la práctica docente, al dar a conocer la innovación didáctica y metodológica del español como segunda lengua, como lengua extranjera y como lengua de herencia, un tema que también se trata y que nos parece muy importante. Su selección de temas y su apuesta por el uso del español como lengua científica y de difusión hacen de este manual una obra excepcional y puntera en la enseñanza de ella. Esto es así no solo para el académico, yo creo que esta es una de las grandes virtudes, el gran público al que puede llegar, y por eso un libro de referencia de esta magnitud, sino también para el académico investigador, para el profesor involucrado en la enseñanza reglada y no reglada, así como para el profesorado Nobel, al que ayudará a alcanzar las competencias profesionales básicas y aprender a aprender a través de las perspectivas teóricas y de las propuestas y recomendaciones prácticas que se plantean a lo largo de los capítulos. Creo que se ha dicho, pero bajo el punto de vista que también he tenido ocasión de ojear y leer algunos de los textos, creo que una de las grandes virtudes es que a veces cuando hablamos manual, parece que manual tiene que ver no con los libros, las monografías de investigación científica, pero combina perfectamente en ese sentido, o hace un mix perfecto entre investigación, innovación y a la vez aplicación práctica, que es la herramienta que necesita el profesor para llevar al aula el último estado de los conocimientos en la disciplina y en las metodologías de aprendizaje. Por lo tanto, The Routledge Handbook of Spanish Language Teaching se configura, pues, como un manual esencial para abordar la enseñanza del español que da respuesta tanto a las inquietudes de la comunidad docente como a las de la comunidad investigadora de él, ya que guiará el buen hacer y el rigor científico, así como propiciará buenas prácticas en el profesorado. Sin lugar a dudas, esta joya de la didáctica del español contribuirá significativamente a la implementación del español en todos sus ámbitos y a situarlo en el puesto que a nivel global creemos que se merece. Desde la Embajada de España deseamos felicitar públicamente a los editores hoy presentes y a todos los autores del libro por su extraordinario trabajo y por contribuir desde el rigor académico y científico a mejorar la calidad de la enseñanza del español como lengua extranjera. Enhorabuena. Algunas de las líneas de lo que ha sido este proyecto, como explicaremos, ha sido un proyecto largo, lleno de altibajos porque se esconde detrás de esta obra 59 autores y autoras, y por lo tanto 59 maneras de investigar, de pensar, de enseñar, pero creo que más o menos hemos podido salir del paso decentemente y hemos podido aunar todas esas perspectivas en la palabra handbook. Explicaremos también por qué handbook y no otra tipología textual. Iremos, como decía, de alguna manera desentrañando los entresijos de lo que ha sido este proyecto. Sí, nada, yo simplemente también unirme a los agradecimientos por todos vosotros que estáis aquí para escucharnos y por la acogida en el Instituto Cervantes, y simplemente decir que aquí estamos los dos, pero como podéis ver en la portada y en la diapositiva, los editores somos tres, y Manel Lacorte desafortunadamente no nos ha podido acompañar, pero queríamos destacar que él estaba presente en todas las fases y en los varios años de trabajo que
pues nos han llevado a la publicación de este handbook. Así que, bien, ¿vamos a empezar? Sí, también me gustaría dar gracias por supuesto, a todas las personas, los asistentes que aquí estáis. Muchas gracias por sacrificar un viernes por la tarde. Cuando dialogábamos con Manel y con Elisa sobre la presentación, me preguntaron cuándo iba a ser. Les dije el 29 de marzo. Y me dijeron no. Y le dije sí. Bueno, afortunadamente aquí estamos todos, hemos sobrevivido. Vamos a ver qué pasa con el Brexit. También a las 7 de la tarde, un viernes a las 7 de la tarde. Bueno, pues muchísimas gracias por favor por asistir aquí, de corazón. Bien, hemos puesto en la pantalla, podéis ver un poco los objetivos de la presentación. Vamos a explicar por qué un handbook, por qué hemos optado por esta tipología textual. Ya se ha comentado un poco, ¿no?, la dificultad que encontramos a la hora de traducir. Nosotros vamos a defender que no es un manual. Manual puede ser de aprendizaje de lengua, puede ser un manual de conducir, es una palabra más versátil en castellano. Sinceramente nos vamos a tener que quedar con el anglicismo y con la palabra handbook. Veremos por qué, iremos viendo las diferentes partes. Es una palabra difícil de traducir como tipología textual y veremos por qué hemos optado por ella. Hablaremos de la cronología del proyecto, explicaremos también cómo se compone la estructura interna de los capítulos, también hablaremos de los autores sin los que no podríamos haber desarrollado este proyecto, de las secciones y contenidos, y terminaremos con unos testimonios de algunos especialistas. Bien, para empezar, la idea surge hace más o menos 5 o 6 años, ¿vale?, desde que nos sentamos y empezamos a buscar una tipología textual que fuera novedosa, que aportara, digamos, una obra de referencia, pero que cubriera diferentes contextos, que fueran globales, diversos entre sí, pero también que incorporara diferentes metodologías. Entonces, empezamos a pensar en esta idea, allá por el año, sería 2014 o así, más o menos, 13-14, y entonces, bueno, empezamos a anotar algunas ideas, qué contenidos podíamos incluir, y llegamos a la conclusión de que había un vacío metodológico muy importante sobre lo que se hacía en diferentes contextos, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, principalmente. No desconocíamos lo que hacían nuestros colegas al otro lado del Atlántico, más allá, ¿no? Bien, por otro lado, las prácticas docentes tampoco sabíamos cómo se desarrollaban, es decir, por ejemplo, hay un capítulo sobre aprendizaje servicio, aprendizaje comunitario, ¿qué es eso, no? Estudiantes que son hablantes de herencia, ¿qué es, no? Nos encontraban muchas veces a los diferentes foros en los que acudíamos con esas preguntas, ¿no? Mucha gente desconocía qué son los hablantes de herencia, cuál es la realidad de la enseñanza español en Estados Unidos. Y por último, queríamos que fuera una obra que permitiera aunar estas perspectivas y compartirlas dentro de lo que es un volumen, con lo cual teníamos que buscar una editorial dispuesta a publicar un libro de 700 y pico páginas con 44 capítulos y además que nos lo dejaran hacer en español. Bueno, la verdad es que no fue nada fácil, ¿no? Estuvimos pensando en diferentes opciones. Posteriormente se publicó un estudio en 2017 que se centraba en el perfil laboral y docente, perfil formativo y perfil investigador, y donde se obtenían datos de 1.675 informantes en 84 países y se confirmaban algunas de estas líneas. Ya teníamos algunos datos empíricos que retrataban de alguna manera este vacío que había metodológico en cuanto a compartir las prácticas docentes. Bien, entonces empezamos a trabajar en la idea, también además de explicar por qué handbook, también explicamos por qué esta portada, todo tiene un significado, por qué este título tan largo y por qué un título bilingüe, también tiene un significado. Y entonces llegamos a la conclusión de que de alguna manera había algunos aspectos que habría que reivindicar, porque partíamos, por ejemplo, la editorial que apoyó el proyecto era una editorial anglosajona, la parte principal del título tenía que estar en inglés. Entonces, claro, uno de los primeros dilemas era cómo llamar la enseñanza de español como lengua extranjera o segunda en inglés. Entonces había que buscar un acrónimo, Spanish Language Teaching, es decir, SLT, al igual que existe durante mucho tiempo ELT, que fuera abarcador, que fuera representativo, pero que a la vez contribuyera a dar visibilidad en lo que es la investigación del español como segunda lengua extranjera en inglés. Entonces optamos por esta nomenclatura. Además queríamos que el volumen recogiera metodologías de investigación que fueran diversas, temas actuales, como muy bien ha retratado Pablo en su presentación, por supuesto referencias recomendadas. Cada capítulo, como explicaremos, tiene un número de referencias que se recomiendan para poder ampliar la investigación, pautas pedagógicas, esto era fundamental,
que no se quedara solamente en hacer, digamos, una especie de radiografía de lo que es la investigación, sino que en cada capítulo hubiera pautas para poder integrar la información, modelos de actividades, modelos de lengua, muestras de lengua. Queríamos también fomentar las coautorías. Elisa explicará cómo hemos puesto a trabajar a personalidades en el mundo del inglés como lengua extranjera con nuevas voces en el ámbito del español, los pusimos a trabajar. También que hubiera un número importante de coautorías, y luego por último que todo ello retratara una perspectiva global e internacional. Bien, entonces, como decía Javier, vamos a empezar por la portada del libro, que es lo primero que se ve y que, aunque parece algo sencillo, pues realmente nos llevó su tiempo poder llegar a encontrar una imagen que reflejara nuestros objetivos a la hora de pensar, planear y trabajar en este handbook. Entonces, la portada refleja de alguna manera esos objetivos. Entonces, tenemos ese globo de la Tierra que parece que está en movimiento y representa un poquito esa idea del giro del campo de la enseñanza del español y de la lingüística aplicada hispánica, con esa mirada hacia las Américas, hacia los Estados Unidos y América Latina. Esta imagen también representa la perspectiva global internacional que hemos buscado a la hora de seleccionar los temas que se han incluido en este handbook y también a la hora de buscar a los autores y que fueran autores de diferentes lugares geográficos con trayectorias también quizás en más de un contexto para poderlos aunar en sus capítulos. Y hay un punto también importante que tiene que ver con cómo han redactado los capítulos, porque esa perspectiva global, como se mencionaba antes en la presentación, hemos pedido a todos los autores que consideraran todos o por lo menos una variedad de marcos para la enseñanza del español. Entonces, que no se centraran solamente en marcos curriculares que se utilizan en España, por ejemplo, sino que fueran a buscar información sobre lo que se está haciendo fuera de España, si ese era su contexto, en Estados Unidos, etc. De manera que todos los capítulos realmente pueden ofrecer esa perspectiva global. Y por otra parte tenemos el título bilingüe, que es muy largo, es verdad, pero también tiene su porqué. Entonces queríamos que ese título realmente pues, reflejara digamos, el alcance internacional del campo de la enseñanza del español, que ya no es algo, no es algo limitado, sino que se lleva a cabo en contextos muy diversos. Y finalmente esa etiqueta que estaba mencionando Javier, de Spanish Language Teaching, que elegimos porque si bien en español tenemos diferentes etiquetas ya consolidadas, como español como segunda lengua, español como lengua extranjera, español como lengua de herencia, en inglés no teníamos algo tan consolidado y fuimos buscando una etiqueta amplia, que abarcara una variedad de contextos y que se centrara más bien en el proceso de la enseñanza y no tanto en los perfiles de los estudiantes, como puede ser second language o as a foreign language o heritage language. Entonces por eso fuimos a por Spanish Language Teaching. Y sí, entonces ahora en este diapositivo os vamos a dar un poquito una idea de lo que ha sido el recorrido bien largo para llegar a la publicación de ese handbook, y como decíamos empezamos en el año 2014 más o menos, y esa fue la etapa de planificación en la que fuimos marcando los objetivos que ya hemos estado comentando y fuimos planteándonos justamente el título, el alcance de la obra, y pasamos después de ese primer año al año 2015, y ese es el año en el que fuimos elaborando una propuesta. Como decía Javier, teníamos en mente un volumen bien amplio, unas 700 páginas, 44 capítulos y en un principio 59 autores, así que fuimos buscando una editorial que apostara por esa obra, que nos dejara hacerlo en español y que nos garantizara esa difusión internacional que estábamos buscando, que era algo importante. Y lo mismo, pues la selección de temas y autores que reflejara esa voluntad internacional. En el año 2016 ya pusimos a trabajar a los autores, y aquí hubo algunos pasos muy importantes, porque por cómo fuimos conceptualizando la obra, necesitábamos dar unas pautas muy claras y muy precisas a los autores para que fueran capaces de conectar la teoría y la práctica,
para que fueran capaces de, digamos, ofrecer esa perspectiva amplia internacional considerando los diferentes contextos. Y además, algo que hicimos también para, digamos, mirando a la internacionalización, fue que todos los capítulos tienen resúmenes bilingües en español y en inglés, y lo mismo con las palabras clave y los títulos de los propios capítulos. Finalmente llegamos a 2017, en ese momento, digamos, fue el año dedicado a las revisiones, todos los capítulos han pasado por una revisión por pares, una peer review, los autores han recibido muchos informes detallados con comentarios, sugerencias para poder reforzar sus contribuciones. Y finalmente el año 2018, que es el año de la publicación, en la que estuvimos trabajando en la revisión, edición y difusión. Y aquí algo importante que tenemos que dar las gracias también a dos colaboradores, Josh Prada y Silvia Chicolas, que nos ayudaron a armonizar la edición tanto de los resúmenes en español y en inglés como de todos los capítulos para que realmente fuera una obra, digamos, coherente y cohesionada. Y bien, y ahora Javier va a comentar un poquito más sobre la estructura interna de los capítulos. Bueno, pues tenemos ahí la estructura de los capítulos. Tuvimos que llegar a dialogar otra vez entre los editores cómo nos imaginábamos digamos, ese armazón, ¿no?, interno de los diferentes capítulos, que por supuesto todos constan de ese mismo esquema, ¿no? En primer lugar, una introducción y palabras clave bilingües, está muy claro, pero tenía que ser bilingüe, es decir, otra vez, al estar el libro en español, teníamos que buscar en este caso la visibilidad en inglés. Entonces también es importante que lean esta obra pues, investigadores y profesores de otras lenguas. En segundo lugar, queríamos que se retratara el estado de la cuestión, es decir, los últimos avances y el recorrido histórico. Lo interesante es que tenemos un documento, que no lo hemos puesto aquí, donde hay una serie de preguntas que enviábamos a los autores para que reflexionaran a priori sobre cada una de estas partes. Y desde ese mismo momento establecimos un diálogo también con los autores y las autoras para poder ir viendo por dónde querían orientar digamos, cada uno de los capítulos, porque como sabemos, como veremos después, se centran en temas clave, ¿no?, temas que son temas de referencia. En tercer lugar, tenían que describir cuáles eran las consideraciones metodológicas más actuales, cómo se habían presentado desde el punto de vista teórico, para luego poder enlazarlo con la cuarta parte, pautas pedagógicas. Esta parte es la parte central porque es la que permite a cualquier persona que lea el capítulo implementar la información que se ha presentado previamente, tanto en el estado de la cuestión como en las consideraciones metodológicas. Entonces, este armazón, que ahora parece muy lógico cuando lo vemos, no lo fue cuando intentábamos de alguna manera diseñar la estructura interna de los capítulos. A continuación hay bibliografía recomendada, donde no solamente aparecen obras teóricas de referencia, puede haber manuales, por ejemplo, de enseñanza de español también, en función del tema que se aborda. Y por último, una bibliografía citada que sirve también a modo de guía temática, por así decir, para iniciarse en la investigación. Es decir, como explicaremos también, esta obra permite a cualquier persona que lea el capítulo adentrarse en dominios y áreas a priori desconocidos para muchos lectores. Bien, pasamos entonces al índice de contenidos. Se estructura en torno a 5 partes y también tuvimos otra vez que ver, una vez que teníamos ese puzzle de alguna manera, cómo encajarlo, cómo distribuirlo de la manera más pedagógica posible, pero también útil, ¿no?, que hubiera un recorrido muy claro. Entonces, por eso empezamos en primer lugar con las perspectivas metodológicas y curriculares, es decir, desde la óptica del aprendiz de lenguas, pero también del docente. En segundo lugar, pasamos a las destrezas lingüísticas y comunicativas, como ha comentado Pablo, que no solamente se centra en las destrezas que todos conocemos, sino que va más allá al conectar la teoría y la práctica y tener también en cuenta la enseñanza de las destrezas dentro de lo que entendemos como comunicación. En tercer lugar, los aspectos lingüísticos y gramaticales, y esta es una novedad muy importante porque lo que hicimos fue buscar a, por ejemplo, autores y autoras que tienen una trayectoria muy consolidada en campos tradicionales de la lingüística hispánica, como puede ser la sintaxis, como puede ser la semántica, la pragmática, la fonética y la fonología, y les pedimos que fueran capaces otra vez de conectar toda esa información con pautas prácticas para que cualquier profesor pudiera incorporar en el aula.
La parte 4 se centra en los contextos sociales y culturales, es decir, desde el ámbito inmediato de enseñanza hasta nuevos contextos, como pueden ser, por ejemplo, los programas de estudio en el extranjero, que han surgido pues, en diferentes lugares, ¿no? Y por último, esa última parte, herramientas didácticas y recursos profesionales, presentan recursos muy novedosos, como pueden ser desde los entornos virtuales, la gamificación, etcétera, que hoy en día convivimos con ellos, pero también había que retratar de alguna manera cuáles habían sido los avances desde el punto de vista metodológico y qué pautas podían proporcionar los especialistas para implementar y para hacer uso de cada una de estas herramientas didácticas. Entonces vamos a ir viendo un poquito brevemente, porque son muchos capítulos, pero el contenido de cada una de estas partes, y pues queríamos destacar, como decía Javier antes, digamos, algunos aspectos centrales que para nosotros eran muy importantes. Entonces en esa primera parte podéis ver todos los capítulos y los autores que han escrito cada uno de los capítulos, y aquí queríamos destacar, como decíamos antes, hemos estado empujando las coautorías, y sobre todo hemos intentado conectar al mundo del español, la enseñanza del español, con especialistas que quizás tienen una trayectoria más internacional y se han dedicado a trabajar más bien con el inglés. Entonces en el capítulo 3, por ejemplo, tenemos a Andrew Cohen, que es un experto internacional pero que no se ha dedicado de manera explícita al español, y hemos, digamos, facilitado esta coautoría para que todo lo que se ha hecho en la tradición de lingüística aplicada del inglés pues sirviera para informar y formar también en el ámbito del español. En la segunda parte tenemos la destreza lingüística y comunicativas. Aquí el esfuerzo ha sido un poquito diferente, porque aquí tenemos algunos campos que se han trabajado mucho desde la perspectiva de la pedagogía. Entonces nos interesaba que los autores fueran sentando las bases teóricas que luego sirvieran para justificar las decisiones y las actividades y los modelos pedagógicos que utilizamos en el aula. En la tercera parte ha sido un poquito al revés, es decir, aquí fuimos buscando a autores y seleccionamos temas con una trayectoria importante, pero quizás más bien desde el punto de vista teórico, de la filología, de la lingüística aplicada, y estuvimos trabajando con ellos para que toda esa información teórica, todos esos digamos, resultados de investigaciones, tuvieran en esa parte de pautas una aplicación directa al aula a través de actividades, modelos, etc. En la cuarta parte, aquí fuimos abarcando, conectando un poquito con la portada, fuimos abarcando esos contextos sociales y culturales en los que se está desarrollando y desempeñando pues, la labor de los profesores de español, y hemos incluido temas, como decíamos antes, novedosos o recientes, como puede ser el capítulo sobre hablantes de herencia o inmigración y enseñanza a adultos, que por la movilidad tanto de profesores como estudiantes hoy en día son muy importantes. Y en la parte 5, aquí tenemos dos ámbitos un poquito distintos. Herramientas didácticas serían los primeros capítulos hasta el 41. Aquí tenemos campos, disciplinas, etcétera, que son relevantes para la enseñanza del español porque nos permiten justamente acceso a realidades culturales, etcétera. Entonces queríamos destacar también el papel de las nuevas tecnologías. Aquí tenemos varios capítulos que van vinculados con los nuevos avances tecnológicos, como puede ser el capítulo de contextos virtuales para el aprendizaje, tecnología educativa. Y los últimos 3 son los que se centran de manera más específica en los recursos profesionales, es decir, están pensados realmente para la formación de profesores, el crecimiento, y aquí tenemos el capítulo sobre investigación y acción, profesores no nativos y desarrollo profesional. Muy bien, y ahora nos acercamos al vino, ese vino que nos han prometido, estamos cada vez más cerca, ¿no?, de ese vino. Y ya estamos terminando. Vamos a comentar simplemente algunos testimonios. Lo que hicimos una vez que teníamos ya ese manuscrito de 705 páginas, pues bueno, les pedimos a especialistas de diferentes tradiciones y trayectorias, y esto es importante, que leyeran el manuscrito y que, bueno, pues que escribieran unas frases sobre lo que les transmitía de alguna manera. Hemos hecho una selección de lo que han dicho. Algunos de ellos se sorprendieron mucho porque, claro, con 700 páginas
pues les pedimos que lo hicieran en un mes. Entonces, pues algunos calculaban, bueno, pues 30 días dividido para este mes. En fin, el caso es que todos lo hicieron a tiempo y se lo agradecemos mucho. Entonces, por ejemplo, simplemente comentar desde el Instituto Cervantes que dijo Richard Bueno Hudson, pues que la primera obra de referencia sobre español con una verdadera vocación de conectar la investigación lingüística y la innovación didáctica. Es algo que se puede apreciar en cada uno de los capítulos por esa especie de estructura obligatoria, ¿no? que les pedimos a los autores, pero el resultado es este, ¿no? que cualquier persona que acceda a cada uno de los capítulos se va a encontrar, ya sabe lo que se va a encontrar y ya sabe cómo va a transcurrir lo que va a leer. En segundo lugar, Kim Potofsky se fijó, por ejemplo, en que hubiéramos podido conectar esa perspectiva global, de alguna manera, lo que se hace en Latinoamérica, lo que se hace en Estados Unidos y lo que se hace en Europa, que otra vez volvemos a comentar que es muy necesario en el ámbito español. Marta Jurado, desde el CEPE, Centro de Formación de Profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México, se fijaba en ese aspecto práctico, es decir, que en cualquiera de las áreas hay pautas que sirven para implementarlas desde el momento que uno accede a la información. Sherry Steinlong, de la Asociación Americana de Profesores de Español y Portugués, se fijó en que la obra estuviera escrita en español, lo cual es mucho más versátil, por ejemplo, de lo que es la aplicabilidad en el aula, es decir, esas muestras de lengua se pueden aplicar de manera directa, ¿no? Y no es habitual que estas obras sobre lingüística aplicada estén escritas en español, como hemos comentado, y sobre todo por una editorial del mundo anglosajón. Y por último, Salvador Gutiérrez Ordóñez se fijaba en que había unas respuestas, o hay unas respuestas muy contrastadas, parten de ese enfoque teórico al principio, de esa metodología, y que van a servir para que tanto investigadores como profesores puedan resolver algunas de las dificultades con las que se enfrentan a diario en la enseñanza de la lengua. Y bueno, queríamos terminar con algo que nos hizo muchísima ilusión, dándole las gracias a todos los 59 autores que colaboraron y que estuvieron con nosotros durante 5 años y que a pesar de todo el trabajo que tuvieron que hacer, realmente mostraron un entusiasmo y una acogida a la obra que, como podéis ver en las fotos, nos hizo muchísima ilusión. Y esas son fotos que ellos mismos sacaron y que empezaron a difundir por las redes cuando les llegaron las copias de 700 y pico páginas. Así que nada, aquí tenemos representado algunos de ellos, como digo, son 59, así que no podíamos poner una foto de cada uno, pero que eso sirve como agradecimiento para su paciencia, su trabajo y querer colaborar con nosotros. Y finalmente... Bueno, y finalmente, si tuviéramos que resumir cuál es modestamente y humildemente nuestra aportación con este proyecto, podríamos decir que es una herramienta de formación y empoderamiento en la enseñanza de la lengua. Es decir, cualquier persona que acceda a este trabajo, que como hemos dicho es fruto de muchísima gente, o sea, nosotros hemos actuado de alguna manera organizando a todo este grupo, pero no lo podríamos haber desarrollado sin el trabajo de todas estas personas que están detrás del volumen. Se va a encontrar con una herramienta de formación, se va a formar en ámbitos en los que quizás no podría haber accedido de la misma manera, pero también va a servir para que muchos profesores y profesoras se vean empoderados de alguna manera y puedan aplicar toda la información en la enseñanza de la lengua. Y con esto, muchas gracias a todos.